Dice, obtener utilizando la aplicación de la cátedra un histograma para la variable denominada en la base de datos de presión. A partir de dicho gráfico, indicar, y acá tenemos los ítems que nos piden resolver, ¿no? Si la variable es de tipo nominal, el gráfico más adecuado es el diagrama de pastel. Como les comentaba en el ejercicio 1, para las variables de tipo cuasi cuantitativos, tenemos el diagrama de rectángulos. Después, para las variables discretas, tenemos el diagrama de bastones o barras. Y para las variables continuas, tenemos el histograma de frecuencias y también tenemos el polígono de frecuencias, ¿no? Acá estamos en la aplicación de la cátedra. Voy a ir al menú Gráficos, donde dice ingrese la base con la que desea trabajar. Vamos a elegir Psicología Clínica. Ingrese la variable con la que desea trabajar. En este caso, el problema nos pedía trabajar con la variable de presión. Y donde dice ingrese un tipo de gráfico, elegimos histograma, ¿no? Porque eso nos pedía precisamente el problema, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un histograma de frecuencias correspondiente a la distribución de los valores de esta variable, o sea, puntaje en la escala de depresión. Y acá tenemos, como pueden ver, en el eje de abscisas, los correspondientes intervalos de valores para esta variable. Y en el eje de ordenadas tenemos valores de frecuencias relativas, ¿ok? El primer intervalo de esta distribución va desde el 0 hasta el 10. Después, el segundo intervalo tenemos el que va del 10 al 20. El tercer intervalo va del 20 al 30. El cuarto va del 30 al 40. Después tenemos el siguiente intervalo que va del 40 al 50. Y finalmente el último intervalo, o sea, el que contiene los valores más grandes observados para esta variable, va del 50 al 60, ¿ok? Para el caso del primer intervalo, su frecuencia relativa es de 0,150, ¿ok? O 0,15, ¿no? Si ustedes quieren. Porque fíjense que la altura de este rectángulo del histograma, que corresponde al intervalo 0,10, se encuentra entre el 0,1 y el 0,2, o sea, a igual distancia, ¿no? Entonces uno puede inferir que la altura de esta barra o rectángulo, ¿no? Coincide con el valor 0,15 o 0,150, ¿no? Esa es la frecuencia relativa de ese intervalo. Después, para el siguiente intervalo queda claro que su frecuencia relativa es 0,400 o 0,40. Para el siguiente intervalo, acá es un poco más complicado, pero créanme que la frecuencia relativa correspondiente a este intervalo, o sea, el 20-30, es 0,275, ¿no? O sea, si ustedes definen 4 subintervalos entre estos valores, o sea, el 0,2 y el 0,3, se van a dar cuenta de que precisamente la altura de esta barra coincide con el valor 0,275, ¿ok? O sea, vendría a ser
vendría a ocupar esta zona coloreada que ven acá, 3/4 de, digamos, de este rectángulo que, digamos, inicia en el 0,2 y finaliza en el 0,3. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, si lo dividimos en 4 partes, tendríamos del 0,200 al 0,225. Después el siguiente subintervalo es 0,225 hasta 0,250. El siguiente subintervalo vendría a ser 0,250 hasta 0,275. Y el último subintervalo va de 0,275 a 0,300, ¿no? O sea, 0,3. Entonces, la frecuencia absoluta de el intervalo 20-30 es, como les comentaba, 0,275. Después tenemos el intervalo 30-40, cuya frecuencia relativa es, como lo dice acá el gráfico, 0,100. El intervalo 40-50 corresponde a 0,025. O sea, es una situación parecida a la del intervalo 20-30, ¿no? Pero en este caso haciendo o dividiendo en 4 subintervalos, el intervalo que va del 0 hasta el 0,1. O sea, tenemos 0 hasta 0,025, 0,025 hasta 0,050, 0,050 hasta 0,075 y por último 0,075 hasta 0,100, ¿no? O sea, 0,1. Y finalmente el intervalo 50-60 tiene una frecuencia relativa igual a 0,050, ¿ok? Porque la altura de esta columna cae justo a igual distancia del 0 y del 0,1, o sea, corresponde a la frecuencia relativa 0,050, ¿ok? ¿Cuántos individuos de los que conforman la muestra obtuvieron un puntaje en la escala de depresión de entre 10 y 19 puntos? O sea, nos están preguntando por el intervalo 10-20, ¿no? Ok, antes de continuar con la resolución de este problema número 3, es importante que tengamos en cuenta precisamente cuántos individuos conforman la muestra de los individuos. Habíamos dicho que en el punto 1 tenemos 40 participantes, o sea, 40 personas que participaron de la investigación, ¿no? Y por ende, para cada persona obtuvimos, en este caso, o sea, en el caso de la variable puntaje en la escala de depresión, obtuvimos sendos puntajes directos de esta escala, o sea, tenemos 40 datos para la variable de depresión, ¿ok? Y justamente esos 40 datos son los que forman parte de la distribución cuyo gráfico obtuvimos con la aplicación de la cátedra, ¿no? Entonces, volviendo al ítem A, me dice,
¿Cuántos individuos obtuvieron puntajes de entre 10 y 19 puntos? Lo que nos están pidiendo calcular en el ítem A es precisamente el valor de la frecuencia absoluta del intervalo 10-20. O sea, ¿cuál es la frecuencia absoluta de este intervalo? Entonces, sabiendo que el tamaño muestral es 40 y conociendo la frecuencia relativa de este intervalo, que como lo vimos en el gráfico es igual a 0,40, para obtener la correspondiente frecuencia absoluta, yo lo que debo hacer es una multiplicación, o sea, frecuencia relativa por el tamaño muestral, esto es igual a frecuencia absoluta. Entonces, para el intervalo 10-20 tengo 0,40 por 40 igual a 16, ¿ok? Entonces la respuesta es 16 individuos obtuvieron puntajes en la escala de depresión entre 10 y 19 puntos. Y después nos preguntan qué porcentaje representan estos 16 individuos respecto del total, ¿no? O sea, de los 40 individuos. O sea, lo que nos están preguntando es la frecuencia porcentual correspondiente a ese valor de frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, para obtener la frecuencia porcentual, yo tengo que multiplicar la frecuencia relativa por 100%. Entonces, tengo 0,40 de frecuencia relativa por 100%. Esto es igual a 40%, ¿ok? El ítem B dice, ¿cuántos individuos de los que conforman la muestra obtuvieron un puntaje en escala de depresión de entre 20 y 29 puntos? ¿Qué porcentaje representan? O sea, es la misma pregunta que el ítem A, pero con el intervalo 20-30, ¿no? Entonces, para calcular la frecuencia absoluta, aplicamos la misma fórmula, ¿no? O sea, frecuencia relativa por tamaño muestral. Como pueden ver, la frecuencia correspondiente a este intervalo es 0,275. Entonces, la frecuencia absoluta de este intervalo es 11. Y la porcentual es 0,275 por 100%. Acá es muy fácil calcular la porcentual. O sea, corro la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces la porcentual vendría a ser 27,5%, ¿ok? El ítem C nos pregunta, ¿qué porcentaje de los individuos que conforman la muestra padece depresión leve? Recordando que la depresión leve está operacionalizada por obtener de 30 a 39 puntos en la escala de depresión. Entonces, en este caso nos hablan de el intervalo 30-40, ¿ok?
y nos están preguntando un valor de frecuencia porcentual, ¿ok? Entonces, para el intervalo 30-40, su frecuencia relativa es igual a 0,100, ¿ok? Entonces, la porcentual es frecuencia relativa por el tamaño muestral, o sea, 0,100 por 100%, esto es igual a 10%.